Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez más al Proyecto Sirio. El día de hoy, como ustedes podrán ver, estamos con Ignacio Cabria desde España. Y bueno, vamos a tener una conversación sumamente interesante sobre el tema que siempre nos trae a la discusión, ¿no? Los ovnis, el fenómeno y todo lo que hay detrás. Pero ahora desde una perspectiva totalmente diferente. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Bienvenido. encantado de estar contigo. Sí, muchas gracias, Ignacio. Y bueno, vamos a Un gusto. comenzar un poquito esta conversación preguntándote sobre, bueno, yo quisiera preguntarte también, pero lo vamos a hacer luego, del background, ¿no? De todo este recorrido que has hecho a través del tiempo para estudiar este tema, ¿no? Que es tan complejo. Pero antes de ello, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu posición actual con relación al fenómeno? No ha cambiado mucho en las últimas décadas. Desde los años 80 yo pasé de ser un ufólogo clásico en los 70, ¿no? En el grupo CIOBE de Santander. En los 80 pasé a estudiar el fenómeno ovni desde el punto de vista de la antropología, que es mi formación, y de una manera amplia desde las ciencias sociales o las ciencias humanas, incluso si abarcamos la psicología, ¿no? Es decir, que esa ha sido mi perspectiva desde entonces y sigue siéndolo actualmente. No ha cambiado desde una posición crítica, ¿no? Al mismo tiempo, pero comprensiva, ¿no? Con todas las posiciones, porque una parte de mi trabajo ha sido el de historiador social y cultural del tema ovni, que es el tema de mi último libro que saqué este año, ¿no? La historia cultural de los ovnis en España. Sí, mira, sumamente interesante. Y bueno, dentro de ese proceso, tú has de alguna forma establecido unas pautas para lo que serían las conformaciones de los mitos, ¿no? Porque sabemos que dentro de tu trabajo asocias mucho el fenómeno con ese desarrollo cultural, social, que podría establecerse en una realidad, ¿no? Sí, claro, yo me salgo un poco de lo que son simplemente el estudio de los casos OVNI, eh, la parte física del fenómeno. Yo sitúo todo esto dentro del contexto de la época y de la cultura del momento, ¿no? Y entonces, desde ahí es que intento comprenderlo, ¿no? Voy más allá de la materialidad del objeto, que puede ser o puede existir o no. Voy a lo que son los relatos, ¿no? Sobre cómo empezó el tema ovni, cómo la gente lo describe, qué es lo que piensa del fenómeno. Ese es mi enfoque, ¿no? Ese es tu campo de trabajo, mejor dicho. Exactamente, y al mismo tiempo, bueno, ¿cuál es el simbolismo qué es lo que representa el fenómeno ovni en nuestra cultura? ¿Qué es lo que nos dicen esos símbolos culturales que transmiten, ¿no? Mm. ¿Y qué has encontrado justamente a partir de ello? Bueno, en primer lugar, que el fenómeno ovni nace en el contexto de la cultura, bueno, de la cultura del progreso y de la cultura tecnológica del siglo XX, cuando se empieza a especular sobre el viaje espacial en un contexto también de la edad de oro, como llamó Asimov, la edad de oro de la ciencia ficción, ¿no? De los años 40. Entonces, todas esas fantasías sobre la ruptura de esa última frontera, que es el espacio y las alturas y el desarrollo de la tecnología, en ese contexto es cuando nace el fenómeno ovni de una manera puramente casual, como sabes, ¿no? Un piloto privado ve unas cosas que se mueven en el cielo, un periodista confunde sus descripciones para decir que en vez de que algo se movía como un plato botando sobre el agua, dice que lo que ha visto son platos voladores, ¿no? O platillos volantes, como se dijo en España, ¿no? Y bueno, pues ese término icónico de pronto sirve para encapsular toda una serie de fantasías, de todas las fantasías de la época, ¿no?
las fantasías que venían desde el siglo XIX, del mito de los marcianos, de la ciencia ficción, de la exploración espacial. Todo eso se condensa dentro de la idea que surge entonces de los exploradores marcianos que nos visitan. Para empezar, eso es la primera, digamos, la primera interpretación que te doy, que luego podemos entrar en muchas más, ¿no? Claro que sí. Y tú ves, mira, Ignacio, te voy a preguntar algo de coyuntura, porque me imagino, y lo he podido corroborar revisando algunas publicaciones, podcasts y cosas de estas que, bueno, abundan en el Internet. Que bueno, ahora estuviste en un periodo como que de pausa y ahora estás volviendo al tema ufológico. Sí. Y este tema me parece sumamente interesante porque si es que hablamos del pasado, podemos hablar del presente y estamos viendo algo muy parecido a lo que había sucedido hace mucho tiempo. Se está tratando de instaurar un concepto de realidad que a partir de ello está tomando elementos del pasado para trasladarlos a un nuevo campo, un escenario más tecnológico, una carrera espacial también que está en auge. Y bueno, ahora todo el mundo habla de UAPs. Entonces, ¿qué te llama a la mente todo este tema? Sí, es curioso cómo en los últimos tiempos, después de que habíamos especulado los ufólogos, los pensadores sobre el tema ovni, etcétera, habíamos especulado con esos arquetipos del inconsciente, como decía Jung, con explicaciones de tipo paranormal, con otras dimensiones, con no sé qué. Resulta que de pronto parece que volvemos a los inicios, a los años 40, y los militares vuelven a estar igual que en 1947 investigando el fenómeno, y se vuelve a pensar en la materialidad del objeto, ¿no? Y parece que se quiere revivir de pronto el fenómeno clásico, ¿no? Del platillo volante, ahora llamados WAPs, porque, bueno, pues a lo mejor hay que darle una respetabilidad a lo que se está haciendo, ¿no? Pero con unas bases, por lo que yo he podido ver, pues muy endebles. En fin, una investigación calamitosa, un aprovechamiento político, etcétera, del tema con no sé qué fines, en fin. Se mezcla la cultura en Estados Unidos con la investigación de los ovnis. Bueno, se me ha ido un poco la imagen, espero que no se haya ido No, del no, todo. sí, sí la tenemos, la tenemos. Vale. Sí. Eh, que se mezcla con unos intereses ahí particulares medio raros, ¿no? Toda esta investigación de los WAPs en Estados Unidos está como bastante en entredicho, ¿no? Sí, Pero bueno, no soy especialista en el tema y no puedo entrar en muchos detalles. Lo que sí me llama la atención es como este intento de revivir por parte de la prensa y de los periodistas de lo paranormal, de intentar revivir de nuevo la materialidad del fenómeno ovni. Todo lo cual, pues me parece como bastante endeble, ¿no? Por lo que se ve hasta claro. ahora. No, y has tocado un tema, yo creo que es puntual y es un pilar. El periodismo del misterio está fomentando y está tratando de expandir fronteras sobre esos temas en particular. ¿Cómo ves tú este punto y cómo lo has visto a lo largo de tu trayectoria? Bueno, el periodismo del misterio, como se empezó a llamar en los años 90, porque por lo menos aquí en España hubo un momento de cambio fundamental que fue aproximadamente eso, 1989-90, ¿no? Cuando surgen las revistas comerciales sobre paraciencias o misterios, como se han llamado después, y al mismo tiempo que surgían en España los canales privados de televisión y empezaban a existir programas dedicados específicamente a todo lo paranormal y lo misterioso, ¿no? Claro, hasta entonces la ufología había sido bastante homogénea. Eh, Éramos jóvenes, porque la ufología nació realmente como un movimiento social en los años 60, con personas muy jóvenes, estudiantes, que empezaron a organizar círculos, o sea, centros, llamaban, centros investigadores, tal, y todos bajo prácticamente las mismas creencias, ¿no?
la creencia en la hipótesis extraterrestre, en que extraterrestres de planetas ya no Marte, y eso ya había pasado, ¿no? Que nos visitaban de planetas lejanos y tanto fueras un ufólogo con tendencia científica, como en España fueron Vicente Juan Ballester Olmos y Félix Sáenz de Blas y algunos otros, o ya fueras de la línea de los grupos activistas, ¿no? Como el CIOBE de Santander, en el que yo estaba en los 70, ¿no? Todos más o menos compartíamos unas mismas premisas, ¿no? El fenómeno era real, tenía implicaciones oficiales, militares, no sé qué, y compartíamos incluso trabajo, ¿no? A partir de los 80, bueno, surgen los escépticos militantes y los periodistas del misterio, ¿no? Y esa es un poco lo que produce lo que produce la ruptura de esa línea que yo pongo en 1990 aproximadamente, entre esos jóvenes periodistas que pasan a profesionalizarse en los medios y por tanto se dedican un poco a todo, fomentando siempre el misterio, no el descubrir la verdad sobre los fenómenos, sino vulgarizar, propagar, ¿no? Cualquier tema misterioso, claro, siempre desde el punto de vista de que tanto las revistas como los programas de televisión a lo mejor van a explicar un misterio para crear otro nuevo. Ya sabes, este es la premisa del negocio es este, ¿no? Nunca liquides un fenómeno sin crear otro, por lo menos, ¿no? Claro, claro. Es lo que pasa, por ejemplo, con este famoso caso de las momias de Nazca, de esas momias de 3 dedos, ¿no? Que bueno, Mm, hasta el momento nadie puede resolver el tema, todo el mundo dice que es algo exógeno, que bueno, es un vestigio que podría cambiar la historia del mundo, pero bueno, mientras más dure, es mejor para los promotores, pues, ¿no? sí. Eso es así. De todas maneras. Eh, Ignacio, bueno, dentro de todo el recorrido que has tenido, me imagino que has hecho trabajos de campo y dentro de esos trabajos te has topado con algo que te ha sorprendido, que ha quebrado, ¿no? Los planteamientos lógicos ¿no? Que tenemos. Sí, Eh, eh, pero en dos niveles distintos. O sea, yo mientras estaba en el CIOBE de Santander, hice aquel trabajo de campo, esa investigación de campo, investigación un poco entre comillas, claro, como hacíamos estas cosas, que básicamente era y sigue siendo lo mismo, que es la recogida del testimonio, plan más periodista que investigador, ¿no? Recoges el testimonio, publicas el informe, haces tu artículo para la revista especializada y, y no me sorprendía nada. Es decir, desde el punto de vista que creías en la existencia de un fenómeno, pues simplemente, como sigue siendo así, el investigador de campo simplemente con cada nuevo caso que investiga le sirve de refrendo de sus creencias y esa acumulación de información le sirve para seguir apoyando esa creencia, ¿no? Claro, para mí el paso trascendental fue esto, el contemplar el fenómeno ovni desde el punto de vista de lo que representa, de esos símbolos, ¿no? Esos símbolos que representan nuestra época. Es decir, los ovnis parecen mucho más terrestres de lo que en principio habíamos pensado, ¿no? Parece esos visitantes que vienen a explorar la Tierra y a tomar muestras igual que los astronautas hacían en la Luna es demasiado terrestre para ser verdad, ¿no? claro. Entonces, cuando te vas percibiendo un poco de todo esto, de que los ovnis en realidad son una especie de proyección de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestras obsesiones de conquista del espacio, de nuestros intereses para bien y para mal, pues entonces lo ves con otra perspectiva. Y ahí, por ejemplo, el trabajo de campo me ayudó de otra manera. Estudié, por ejemplo, a los contactados, ¿no? Los contactados son unas personas que realmente a mí eso es lo que me produjo el choque de verdad, ¿no? Mental, ¿no? De ver que hay unas personas absolutamente sinceras en sus manifestaciones que dicen que han contactado por medio de la tabla Ouija o del vaso, o sea, o de la escritura automática o de otras, o por medio de la canalización, que están en contacto con seres extraterrestres, ¿no? Y además en grupo, o sea, no es que sea una persona que pueda tener una alteración mental,
es que son cosas que comparten una serie de gente que en su vida cotidiana son personas normales, ¿no? Entonces eso es el verdadero choque para el investigador y para el investigador social, incluso porque la sociología y la antropología han dejado aparte estas cosas como, bueno, extrañas, pero realmente hay un campo enorme para investigar ahí y un campo que nos dice cosas sobre cómo funcionan nuestras creencias, cómo funciona la cognición humana, es decir, cómo percibimos las cosas, cómo las entendemos, etcétera, ¿no? Claro. Ignacio, tú desarrollaste un trabajo universitario con relación al tema de los contactados, si no me equivoco, Sí. y creo que desarrollaste el caso de Rama, ¿no? No directamente de Rama, bueno, sí, hice algunos Ya. artículos sobre Misión Rama, ¿no? Ok. Eh, Empezando por la experiencia de Sixto Paz y Misión Rama en Perú, cómo el periodista Juan José Benítez lo publica en España y eso sirve para empezar un verdadero movimiento social de los contactados en España en 1975 y cómo a partir de ahí pues surgen una serie de grupos y el grupo que yo estudié específicamente para un trabajo universitario, el trabajo de campo, fue con el Grupo Aztlán, que surgieron entonces en 1975 y tuvieron la trayectoria más larga que ha tenido ningún grupo de contactados en España, que duró 30 años. Y les hizo ser en los años 90, cuando se proyectaron hacia el exterior, hacia los medios de comunicación, les hizo ser el grupo más reconocido tanto los periodistas del misterio como entre los creyentes en el contacto, incluso los activistas de la nueva era, ¿no? Porque ellos crearon una especie de paradigma, ¿no?, de lo que era el contacto extraterrestre dirigido hacia el crecimiento personal y el trabajo en grupo para crear una sociedad mejor, ¿no? Ellos pensaron que su trabajo estaba creando una especie de una célula que debería reproducirse, digamos, de cara a una nueva sociedad, ¿no? Y bueno, el conocimiento de esta gente del Grupo Aztlán, pues me sirvió para entender que no se puede hablar de irracionalidad de las creencias, ni de psicopatologías, ni de nada así como a veces el escepticismo militante ha pretendido, ¿no? Sino que forma parte, a fin de cuentas, de un contexto mucho más amplio, que es el de la religiosidad, ¿no? Claro. O sea, Mezclado con el misticismo, incluso, ¿no? Porque de hecho, hay que sí. algo, eso es, de práctica mística, es decir, de comunicación directa con la superioridad, ¿no? Entonces podemos entender que el fenómeno ovni y todas las variables que pueden haber conllevan a un proceso de establecer nuevos sistemas de creencias, ¿no? Sí, evidentemente lo que ha hecho el contacto extraterrestre ha sido como actualizar toda una línea espiritualista, bueno, una línea que viene de muy antiguo en el pasado, ¿no? Ahí tenemos como precedentes el contacto extraterrestre. Si queremos nos podemos remontar a los gnósticos cristianos, ¿no? A los gnósticos, vamos, en general, ¿no? La idea esa de que el hombre evoluciona a lo largo de distintas etapas, desde la materia hasta los estados superiores, ¿no? Y a lo largo de la historia tenemos experiencias como las de Swedenborg, por ejemplo, de viajes algo así como espirituales al contacto de los planetas, ¿no? Tenemos en el siglo XIX como precedente también muy claro del contacto extraterrestre el espiritismo, que va derivando del contacto con los seres desencarnados, es decir, el contacto con los muertos, va derivando poco a poco hacia seres en el plano espiritual que viven en otros planetas. Esa es una evolución muy interesante que se da con el cambio de siglo, ¿no? Y a principios del siglo XX tenemos ese espiritismo que contacta
con seres del planeta Marte, por ejemplo, pero que no vienen aquí, es decir, se manifiestan ante el creyente, ¿no? O el creyente viaja en el plano astral, etcétera, y se contacta con ellos, ¿no? Y todo eso se materializa de pronto alrededor de 1950, empezando, por ejemplo, con el contactado Adamski. Todo eso se convierte en el contactismo extraterrestre cuando esos seres espirituales de Marte o de Venus y tal, de pronto viajan en naves espaciales. Esa es la inmersión del asunto del contacto espiritista en la cultura del momento, en la cultura tecnológica, ¿no? El espiritismo se adentra en la tecnología y entonces los espíritus viajan en naves y se aparecen ante Adamski de un aspecto absolutamente material entre comillas, si quieres creer en su experiencia en el desierto de Mojave, ¿no? Bueno, esa es la evolución de la espiritualidad y no digamos también de las creencias de los contactados, que tenemos su precedente inmediato en la teosofía la teosofía que viene de siglos atrás, pero que tiene su expresión más próxima a nosotros en la teosofía de Elena Blavatsky, ¿no? A finales del 19. Ahí están los seres de Venus, los superiores desconocidos, una serie de personajes de otros planetas que ahora los vemos convertidos en los extraterrestres de las naves de hoy, ¿no? Así es. Bueno, y en el 2022, ¿cómo ves este componente de anhelo de salvación divina que hay en estos grupos, pues, ¿no? De platillistas o religiones, pues, ovni. Bueno, creo que ha decaído mucho en estas 2 últimas décadas, ha decaído por lo menos en España el tema del contacto extraterrestre, que estuvo muy fuerte en los años 70, 80, hasta principios de los 90, y entró en crisis a partir de ahí, yo creo que en común con el interés por el espacio y al mismo tiempo que el desinterés también por el tema ovni, ¿no? Que en estas 2 últimas décadas ha ido decayendo. Pero curiosamente ha ido decayendo también el interés por la ciencia ficción, en parte, y la ufología. El movimiento ufológico a nivel internacional ha entrado en crisis. Y esto va, absolutamente en paralelo con el movimiento de los contactados. Hay algo que ha entrado en crisis en nuestra visión o nuestra esperanza de las visitas del espacio, ¿no? Hay algo que ha colapsado ahí, que tiene que ver también con el fin de una era de la astronáutica. Ten en cuenta que el inicio de la ufología en España se produce, y la internacional al mismo tiempo, se produce en los años 60 con el ascenso de la carrera espacial, con el programa Apolo. Cuando el hombre está llegando a la Luna, se produce el boom de la ufología, ¿no? Claro. Bueno, pues todo este cambio en los intereses, quizá estamos descubriendo o estamos en un tránsito hacia otras fronteras del conocimiento, hacia otros intereses. El asunto es que la idea de los visitantes del espacio, tanto desde el punto de vista, tanto para los ufólogos como para los contactados, ha entrado en crisis, ¿no? Y bueno, va a ser interesante ver en qué deriva todo esto, ¿no? Sí, así es. Dentro de todas estas variables que existen, ¿no? De contactados y abducidos, ¿tú ves un sesgo exorracista en todo esto? Bueno, podríamos buscarle interpretaciones por ahí. Desde luego, los abducidos, que fueron un fenómeno de los años 80, sobre todo, luego fue convirtiéndose cada vez más en algo muy parecido a los contactados, ¿no? Cuando la investigadora, la psicóloga Susan Clancy, por ejemplo, en un libro de hace unos 15 años, decía que lo que ella había descubierto de su trato directo con los contactados, con los sujetos de abducción, los secuestrados, ¿no? Es que para ellos, para la mayoría de estos sujetos, su experiencia de secuestro, de rapto, fíjate lo extraño que esto resultaba, que una experiencia de rapto les había supuesto un momento clave en su vida para un cambio
espiritual y para y como un antes y un después en su vida, pues parece muy extraño, ¿no? Porque normalmente un secuestrado no cree que el secuestro le haya producido un cambio hacia una vía más espiritual, ¿no? Es decir, hemos visto ahí cómo las abducciones cada vez tienen más que ver con un contacto con seres superiores que cambian tu vida, que te permiten una especie de ascenso espiritual, ¿no? Y bueno, por lo demás, hombre, el racismo, es que las abducciones y los contactos tienen que ver con las personas involucradas en estos temas. Se sabe, por ejemplo, que la ufología y otros temas paranormales también en Estados Unidos, por ejemplo, son de varones blancos, protestantes o católicos, tal, ¿no? Las mujeres no se dedican a la ufología y así, ¿no? Brenda Denzler, por ejemplo, en Estados Unidos, una socióloga, descubrió estos ciertos patrones, ¿no? A través de las encuestas, ¿no? Esto indica que los aspectos de raza, por ejemplo, están muy presentes. Jody Dean también, que trabajó sobre los temas de los ovnis en la cultura contemporánea, ¿no? Que por lo general los ovnis es un tema como bastante ajeno a la raza negra, a los afroamericanos, como Así es. decís ahí, ¿no? Así es. Bueno, y lo hemos visto en una película, no sé si lo has visto la has visto hace poco tiempo, esta película de Jordan Peele, ¿no? Nope, que Sí, justamente bueno, el escenario está ligado pues con gente afroamericana, ¿no? sí, Pero bueno, claro. eso es otro tema que ya de repente lo vamos a conversar, porque es Sí, porque son los temas un poco de la obsesión de Peele, Sí, ¿no? sí, sí. No, de hecho que sí. Pero tú también has podido ver ese tufillo, ¿no? Que podría existir, ¿no? La escala moral, que prácticamente es una cuestión muy humana, implantada pues ¿no? En estos dos temas, ¿no? Los contactados, los abducidos, ¿no? Por un lado, el contactado tiene una interacción con un ser nórdico, bello, ¿no? Lindo, ¿no? Bueno, con todas Sí, las cosas, ¿no? Bueno, sería una estructura de la belleza que tenemos nosotros, ¿no? Como seres humanos. Y por otra parte, el tema de los grises, ¿no? Seres, sí. o no solamente ellos, sino también otro tipo de alimañas que hay ¿no? En las historias de abducciones. Sí, sí, claro, ese aspecto no lo había tocado, que es lo que simboliza el extraterrestre, ¿no? En la ufología, esa figura del nórdico, ¿no? Como se les llama ahora, pero bueno, que ya existía esa figura en los contactados desde Adamski, ¿no? El ser superior y absolutamente beatífico, pues es un anglosajón rubio, Sí. etcétera, que representa la inteligencia superior y la bondad, ¿no? Sí, desde luego no se aparece un negro, no se aparece... No, que es gracioso, ¿ah? De verdad. Es Sí, o gracioso. sea, representa un poco pues esos valores inconscientes de la cultura del momento, ¿no? Esas personas no necesariamente son racistas, simplemente transmiten una serie de valores que están ahí Implantados, ¿no? implantados en la sociedad. Luego, los grises, los pequeños, tal. Bueno, eso también, en realidad, son como los miedos o las fantasías que vienen del pasado, ¿no? Esos pequeños seres parecen los duendes o los goblins, no sé qué, del Claro. folclore, ¿no? Por eso algunos han escrito, ¿no? Como Bertrand Mees en Francia, que el mismo Ballet, ¿no? También en Pasaporte a Magonia buscó esas semejanzas con los relatos del folclore, ¿no? Bueno, esas son figuras del imaginario de todas las épocas que lógicamente, pues bueno, en una cultura actual volverán a aparecer, ¿no? Con otros ropajes, nunca mejor dicho lo de ropaje, porque vienen con, con el traje de astronauta o algo así, ¿no?
Sí, de hecho, de verdad que suena como que gracioso, pero es verdad, ¿no? Es lo que hemos vivido. Y bueno, justamente hablamos de Peele, ¿no? De un director de cine. ¿Cómo ha influenciado la cinematografía a todo este tema? La cinematografía está en el momento fundacional del fenómeno de los contactados. Ahí está la película The Day the Earth Stood Still, que en España se llamó Ultimátum a la Tierra por el capricho de los traductores. Y por El acá se llamó El día en que la Tierra se detuvo. Bueno, fue una traducción literal prácticamente, ¿no? Exactamente. Bueno, esa película de 1951 lanza por primera vez ese mensaje del extraterrestre mesiánico, voluntariamente presentado así, además, no sin tapujos, ¿no? O sea, es una especie de figura crística, el Mesías que viene a la Tierra en una nave espacial, que viene a imponer la paz y a anunciar que el mundo será destruido si la locura armamentística continúa bueno, los miedos nucleares propios del momento, ¿no? Con el principio, la bomba atómica, el principio de la bomba H, la bomba de hidrógeno. Bueno, pues ahí está en el cine la idea que luego se populariza entre los contactados. El año siguiente aparece Adamski con el mismo mensaje que la película El día que la Tierra se detuvo, ¿no? Y tenemos ese y otros casos. O sea, en 1953 está la invasión desde Marte, ¿no? Creo que se titulaba, en que encontramos una abducción en 1953, ¿no? Con un implante, ¿no? Esa cosa que se va a popularizar 30 y tantos años después en los casos de los abducidos y los implantes en el cerebro y tal. Y así con otras ideas, ¿no? Que va introduciendo la ciencia ficción en el cine, que además estaban en ciencia ficción de la literatura, de los pulps, ¿no? Claro. O pulps, o bueno, algo así se dice. Las revistas de ciencia ficción ya tenían relatos con ilustraciones de naves redondas como platos y representaciones muy parecidas a las de la ufología posterior. O sea que sí, vamos, el cine traslada muy bien la cultura del momento. No es que el cine inventa cosas, pero son ideas que ya están ahí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No, y es muy interesante cómo se va generando el estereotipo, ¿no? No solamente de entidad, sino también de artilugio tecnológico con el que viene, ¿no? Sí, sí, bueno, Sí, sí, y mira, dentro de esto que acabas de mencionar, me hiciste acordar lo que dijo Chris Mellon en el Ufology World Congress de allá de Barcelona, donde hablaba, pues, ¿no? Tenía un discurso muy parecido al de la película, ¿no? El día en que la Tierra se detuvo, ¿no? Hablaba también de la posibilidad, ¿no? De ir o cohesionarnos, ¿no? Con la finalidad, pues, de luchar contra una amenaza o cosas de esas, pues, que están tratando de apelar últimamente, ¿no? Es sumamente interesante, ¿no? Cómo salen estos personajes al ruedo. bueno, Eh, Cuéntanos un poquito de ti, Ignacio, de cómo te introduciste al tema ufológico y en qué bueno, año fue, si te acuerdas. pues mira, leí y creo que otros empezaron de la misma manera. En 1974 apareció el libro de Antonio Rivera, que como sabrás fue el pionero de la, de la ufología en España, el padre de la ufología. Hubo otro autor anterior, pero él fue el verdadero padre de la ufología en el sentido de que influyó a toda una serie de gente, ¿no? Claro. En los años 60, con su primer libro en el 66. La publicación de nuevo de la segunda versión de este libro en 1974, yo lo leí, me fascinó, claro, porque yo era aficionado a las lecturas de astronomía, muy joven ya, y, y poco después conocí a los del CIOBE de Santander, que era el grupo, vamos, casi más activo en España.
en aquel momento. Y con ellos ahí me embarqué en el tema de los ovnis, tuvimos muchas actividades por entonces, hasta que, bueno, pues entré en mi primera crisis del tema, porque yo creo que en la ufología es muy sano entrar en crisis y abandonar, y eso me fui a estudiar a Barcelona, y ahí lo contemplé, ya te digo, desde el otro lado de la barrera, por utilizar símiles taurinos, como hacías, desde fuera del fenómeno, lo ves en sus aspectos sociológicos y simbólicos y tal, y entonces empecé a entender el tema de manera diferente, ¿no? O sea, esa fue mi manera de involucrarme con ello. Luego participé en la revista Cuadernos de Ufología, que fue muy importante en el desarrollo intelectual y científico de la ufología española y latinoamericana también, incluso. Claro. Y bueno, dentro de todas las cosas que has desarrollado, tú tuviste una incursión, vamos a decirlo así, al África y a Filipinas. ¿Cómo te ayudó ser parte, pues, de estos grupos? Me contaste que eran del gobierno de España, ¿no? Si me puedes Sí. aclarar eso, era un... En 1989 entré en el Ministerio de Asuntos Exteriores y me fui a trabajar como canciller de la Embajada de España en Mozambique, ¿no? Y ahí tuve 3 destinos, ¿no? en el exterior, ¿no? Uno de ellos en Argentina. Y luego me pasé a la cooperación al desarrollo. Entonces, bueno, he estado unos periodos en República Dominicana, Mozambique, Filipinas, con algunos otros trabajos, ¿no? Y bueno, pues durante gran parte de este periodo, por motivos laborales, sobre todo esta parte de la cooperación, estuve bastante alejado, ¿no? de la ufología. También porque en países en vías de desarrollo eh, no existe prácticamente la actividad ufológica, existe muy poca información sobre el tema, no existe prácticamente el fenómeno ovni, ¿no? Claro. Algo que me resultó muy interesante de estudiar, primero en una estancia en Zimbabue, luego en Mozambique, que he estado 6 años en total, en Filipinas otros 6 años. El fenómeno ovni es algo como que pertenece a la cultura occidental, ¿no? Y es muy interesante darte cuenta desde el exterior del tema de cómo la visión de ovnis está muy vinculada con la cultura a la que perteneces y el fenómeno en la sociedad misma tiene que ver mucho con el nivel de aculturación en la cultura de Occidente, ¿no? Bueno, Definitivamente, ¿no? Y dime, en este proceso, ¿no? Y toda esta cuestión que te tocó vivir por allá, eh, mencionaste a Zimbabue. ¿En qué año estuviste en Zimbabue? pasé 4 meses y medio entre 1988 y 89. Al Allí 89. estuve muy en contacto con Cynthia Hind, que era la única ufóloga africana, autora del Claro, la que libro. investigó el caso, claro, la que investigó el caso de Rúa, ¿no? Sí, De los Ariel, chicos, Ariel Ariel. Scoop, en Del, 1994, sí. sí. Fue después de estar yo allí con ella en aquel periodo. Yo tenía, en esa época que estuve allí, tenía muy frecuentes conversaciones, casi discusiones, ¿no? Porque, bueno, ella era una absoluta creyente en el fenómeno clásico extraterrestre y me decía, pero Ignacio, ¿cómo puedes ser tan escéptico y tal? Y me enseñaba las pruebas de sus casos y tal, y de casos africanos y eso. Yo decía, pero bueno, es que ciertos casos pueden ser una interpretación del ufólogo, ¿no? Claro. Porque yo veo que el ufólogo puede interpretar eso como un caso de encuentro extraterrestre, pero en la cultura local eso se podría percibir de otra manera, ¿no? Una visión de los espíritus o otra Lógicamente. cosa. Es decir,
la observación, la comunicación, el cómo se transmite todo eso está hecho desde una mentalidad puramente occidental, porque, bueno, Cynthia Hind era zimbabuana, de origen sudafricano y británico, ¿no? Blanca, ¿no? Es decir, estaba puramente en la cultura inglesa, ¿no? Y, lógicamente, lo veía desde este punto de vista. Cosa que para mí, pues, resulta muy, muy interesante, ¿no? El analizar esos casos. Por ejemplo, este que decíamos de Ariel School, que ella, con toda su buena voluntad, porque era una persona tan bien intencionada, ¿no? Cynthia Hinds era una persona tan abierta a los demás y con una mente tan limpia, ¿no? Que no creía para nada que nadie pudiera no solo mentir, sino distorsionar su percepción o malinterpretar las cosas, ¿no? Entonces, interpretaba tan literalmente el contacto aquel. Me acuerdo que fue, además, en un momento en que estaba John Mack, el famoso psiquiatra, claro, estaba por allí de visita, ¿no? Sin darse cuenta de que las entrevistas en grupo a los niños podían influenciar las percepciones de unos hacia otros, de que las conferencias que había dado John Mack en Harare, en la capital, pues introducían un cierto sesgo, ¿no? en la manera como la gente entendía aquello, en fin. Una investigación que era desde un punto de vista científico, pues cuestionable, ¿no? Claro, ¿no? Y que nos podía decir más bien cosas sobre cómo ese colegio, que no es precisamente un colegio indígena africano y tal, sino de la élite, ¿no? De la élite del país, por lo tanto totalmente aculturada, ¿no? en la cultura occidental, ¿no? Y cómo, pues. Bueno, pues esas ideas al final se transmiten en un caso ovni, que en otro contexto hubieran significado otra cosa, ¿no? Claro, ¿no? Incluso, bueno, dentro del documental se menciona algo cuando se hace un intercambio entre digámoslo así, ¿no? Una persona ligada pues al ámbito religioso del pueblo con una de las chicas que habían establecido el contacto, ¿no? Y él le hablaba pues de la posibilidad de que esto tenga otro origen, ¿no? Más místico y todo eso, ¿no? Claro, él lo veía de otra forma y la chica, bueno, tenía ya una visión totalmente diferente de todo este caso. Te hice la pregunta anteriormente sobre un caso que te haya sorprendido. ¿Hay algo dentro de toda la casuística ufológica que hayas investigado que te diga, oye, ¿sabes qué? Esto rebasa ya todo límite. Yo necesito saber si es que esto tiene que ver con el fenómeno netamente o tiene que ver con otra cosa, ¿no? Bueno, que yo haya investigado. Nosotros en el CIOBE, en los finales de los 70, estuvimos investigando en Cantabria, investigando, ya te digo, entre comillas, ¿no? Porque éramos unos jóvenes sin una formación científica para la encuesta profesional, etcétera, ¿no? Y me llamaban la atención esas visiones de unos seres gigantes, que nosotros los llamamos humanoides porque todo confluía para insertar esos casos dentro de la cultura ufológica del momento, ¿no? Porque no se había visto un platillo volante ni nada, pero se habían visto una especie de figuras altas, etcétera, ¿no? Que quizás en otra cultura diferente las hubieran llamado el Bigfoot o algo así, ¿no? Pero aquí se les llamó humanoides gigantes. Bueno, pues esas visiones, ya por contestarte, las que yo investigué, ¿no? Investigué entre comillas, lo que quieras, ¿no? Pero sí eran intrigantes, ¿no? Pero luego, bueno, uno piensa que el contexto en el que se producen estas visiones a veces es muy caprichoso, a veces eso puede tener una explicación muy simple que no podemos explicar. A alguien le pueden hacer una broma con un gigante cabezudo de estos de las fiestas y de pronto lo describe como un humanoide. Hay tantas posibilidades para explicarse estos casos que no creo que una explicación única fuera posible. Luego hay otros casos en España que yo no he investigado, pero el famoso caso Manises, por ejemplo, sí que es una explicación convincente. Quizás porque
porque no tenemos toda la información. Yo creo que en la mayoría de los casos que siguen sin explicar, no tenemos la información suficiente para poder darle una explicación, y tampoco esa es mi función. Mi función, o la que yo quiero tomar, es la de escuchar las narraciones, los testimonios de las personas, e intentar interpretar a partir de ahí, ¿no? No intento ser un escéptico que explica los casos. Ok. Gracias, Ignacio. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Rodrigo Fuenzalía, que está aquí con nosotros y te va a preguntar algo. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gran placer de estar acá con Ignacio. Yo conocí ahí, me encantó su obra, Antropólogo Creyente y Contactado. Lo encontré maravilloso realmente el aporte Gracias. que ha hecho desde la antropología, y feliz, pues yo estoy un poco complicado en este minuto. Estoy con problemas tecnológicos acá en medio del centro de Santiago, conduciendo, pero bueno. Oye, Ignacio, ¿cómo has visto? Hola, un saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Encantado de Yo verte. no también acá, haciendo el quita los automóviles. Bueno, ya veo que estás ahí un poco ocupado. Sí, como uno humano. Cuéntame, ¿cuál es tu impresión de la narrativa actual que hay desde los Estados Unidos en torno a los no identificados? ¿Cómo ves tú esta etapa que estamos viviendo en este minuto? Bueno, comentábamos al principio del programa, ¿no?, que lo chocante que me resultaba esto de que de pronto, después de tantos años de hablar de paraufología, de las interpretaciones junguianas de la psicología profunda para explicar los ovnis, etcétera, que de pronto parece que volvamos a 1947, cuando las fuerzas aéreas se involucraron en el estudio de los platillos volantes que decimos en España, ¿no? Y de pronto vuelve el ejército a estudiar el tema, vuelven a darle una denominación, como entonces fue Unidentified Flying Objects, ahora le llaman WAPs, y para algo que después de todo, yo por lo que he visto, por los comentarios de los que estáis ahí, o los que están más cerca de todo esto, pues son informaciones y pruebas bastante endebles, y desde luego no es algo que me induzca a pensar que el fenómeno ovni de pronto se ha demostrado que existe. Pues no creo que existan más pruebas que antes. Bueno, eso es, habrá que verlo, pues, ¿no? Habrá que verlo cómo se va desarrollando todo esto, porque es sumamente interesante como ejercicio ver lo que está pasando, ¿no? Es muy, Sí, yo creo vamos. Yo creo que bueno, vamos a, sociológicamente nos va a decir muchas cosas cuando todo esto se sí, clarifique, ¿eh? de todas maneras. Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? De la tercera fase, como le dicen a ustedes. ¿Qué te pareció la película? ¿Es una de tus Hombre, favoritas? encuentros cercanos del tercer tipo o de la tercera fase, como se Sí, tradujo mal, porque aquí todas las películas se traducían mal en los títulos, ¿no? Es un icono, ¿no?, de la ufología. Esa película me la vi cuando la estrenaron aquí en Santander. Me vi las 3 sesiones de cada día seguidas, no porque fuera un fanático de la película, pero aunque también, ¿no? Pero vamos, sí. porque estábamos repartiendo una encuesta sociológica en el cine, en Interesantísimo. Santander, que luego Félix Ares de Blas la analizó con su mujer, Carmen Garmendia, buscando, pues, esas constantes sociológicas detrás de las que ellos iban, ¿no? Bueno, encuentros en la tercera fase es que además nos proyectó aquí lo que era el movimiento de los contactados. O sea, esa idea que daba en la película de que cualquiera podía ser elegido por los extraterrestres como alguien especial, una persona cualquiera, ¿no?, corriente y tal, de pronto podía ser el elegido, ¿no? Eso es lo que yo creo que ahí enraizó muy profundamente en esa cultura de los contactados en aquel momento. Claro, claro que sí. Bueno, tenemos a Rodrigo aquí nuevamente. Sí, Rodrigo, ¿cómo se estás? me, se me calentó el móvil y me cerró todas las aplicaciones, así que ahora me tuve que colocar a la sombra, porque está muy caliente el móvil, pero espero que no me expulse.
Bueno, me quedé con la gana de escuchar tu respuesta, pero si se trató al principio del programa, voy a rebobinar y voy a un poco, voy a ver un poco eso. Eh, estaban tomando el tema de los contactados. Tú en tu obra, Antropólogo Creyente y Contactado, haces un análisis muy interesante de la misión Rama. Le das una perspectiva distinta un poco a toda esta visión que hay a veces. Yo encuentro que necesitamos más gente entendida un poco en ciencias sociales para entender estos movimientos religiosos sin el estigma habitué, ¿no? De colocarlas como especie de sectas de alienados. Yo creo que hay que tener una visión más profunda. ¿Cómo es tu visión del mundo del contactismo hoy día, desde aquel entonces hasta hoy día? No ha cambiado mucho. Yo ya en los años 80 estuve en contacto con grupos. Por ejemplo, en los 80 estudié un poco, no muy profundamente, pero estuve con un grupo de Barcelona que era el grupo del Natalia Solernou, que representaba a Misión Rama en Cataluña, ¿no? Y intentando comprender estas creencias, porque ya sabes tú que yo creo que ha sido común en todas partes que la ufología siempre maltrató mucho al tema de los contactados. Ya desde los años 50, como sabes, pues el mismo Donald Keyhoe y otros rechazaban a los contactados porque desacreditaban el estudio serio del tema. Antonio Rivera en España fue un clásico practicante de esta idea de desacreditar todo lo que tenía que ver con los contactados, por ejemplo, con la tertulia de la Ballena Alegre en Madrid, que dirigía Fernando Sesma. Fernando Sesma era como el iluminado en aquel momento en el contactismo de España, ¿no? Y me parece que había que profundizar en esta, porque los contactados son otra cosa, o sea, no se pueden meter en el saco de la ufología y con la idea de que desacreditan el estudio del fenómeno, porque ellos no estudian el fenómeno. Ellos lo que eran, los contactados han sido una expresión de una nueva religiosidad. O si quieres, una religiosidad clásica que Sí. viene del espiritismo y otros, y la teosofía, y etcétera, que he mencionado antes, pero con una nueva expresión que es la Tecnológica. la de Exacto. la cultura tecnológica actual. Exacto. Pero con esa misma visión de que el contacto extraterrestre tiene que ver con el crecimiento de la persona, con el paso de la humanidad a un nuevo estadio. Algunos creen que los elegidos serán llevados a otro planeta y volverán, después del desastre de la Tierra, volverán a habitarla. En fin, esas ideas puramente milenaristas, ¿no? Como el milenarismo cristiano antiguo, ¿no? Pero a fin de cuentas el contactismo es una especie de misticismo, ¿no? Es un contacto directo con los seres con lo divino supremos, más elevados, los hermanos mayores, por ejemplo, que dice Rama, ¿no? Claro. Y sin por tanto, intermediación. Eso es, un contacto sin intermediación religiosa ni nada, es un contacto directo. Directo con la divinidad, claro. Ese es el concepto. Buenísimo. Así que, por tanto, bueno, pues me parece unas creencias tan respetables como pueda ser cualquier otra creencia religiosa. Yo creo que también se denostó mucho en los años 90, bueno, pues claro, con el desastre, con el suicidio de los miembros de la secta Heaven's Gate y otros sucesos de este tipo, y la paranoia con las sectas. Aquí en España hubo una auténtica persecución de cualquier cosa que pareciera. El mismo grupo Aztlán al que yo estudié, digamos que fue denunciado como secta, una denuncia absurda, ¿no? Que no tenía, vamos, cómo podía un grupo cerrado entre ellos de amigos, cómo puede ser acusado de querer propagar, bueno, cosas así, ¿no? Es decir, que hay que sacarlo un poco del contexto de las sectas y de todas estas cosas para entenderlo como una forma de religiosidad popular, ¿no? Más. Claro. Rodi, ¿tienes alguna otra pregunta para Ignacio? Sí, ¿cómo has visto la evolución en este minuto del tema de los ovnis fuera de los Estados Unidos?
¿Cómo has visto la evolución del el enfoque que se tiene hoy día sobre los ovnis a nivel global? ¿Qué te parece las cosas que están pasando, los niveles de discusión, de debate que hay a veces? ¿Estamos estancados, estamos en lo mismo, es lo mismo de siempre con otro ribete? ¿O hay una mayor apertura por parte de ciertos estamentos en torno al tema? Bueno, antes mencioné la crisis que está viviendo la ufología y el contactismo también, ¿no? Pero el movimiento ufológico entró bastante en crisis en el siglo XXI. En España, por ejemplo, al desaparecer la revista Cuadernos de Ufología y la Fundación Anomalía, ¿no? que juntaron un poco todos los interesados en un estudio serio, científico del tema, bueno, pues en los últimos 10 años se ha producido una crisis organizativa y todo, ¿no? Y en general yo veo que a nivel internacional hay una crisis del estudio del tema OVNI, ¿no? Y que tampoco se ha avanzado gran cosa, es decir, las grandes ideas surgieron a partir de los años 70 en la ufología francesa y británica, en el caso del Reino Unido alrededor de la revista Magonia, que a partir de los años 90 ha habido una tendencia, eso sí, muy interesante, hacia el estudio de los ovnis, de los contactados y tal, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Esa es la gran evolución del tema, ¿no? La ufología ha llegado a la hipótesis psicosociológica y ahí se ha quedado un poco. Los escépticos militantes negativistas del tema, como se les ha llamado, se quedaron simplemente en negar la materialidad del fenómeno ovni y no han progresado de ahí. Y sin embargo, pues sí que ha evolucionado toda una línea de investigadores sociales, antropólogos y sociólogos en particular, que han avanzado en el estudio del tema. Sí que es verdad que más en el análisis de los grupos contactistas que en lo que es la cultura de los ovnis en general, en la sociedad en general, ¿no? Eso quizás todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y ahí estamos. Yo creo que hay un campo abierto muy interesante para la sociología y la antropología sobre el tema de los ovnis y los extraterrestres. Interesantísimo. Bueno, Rodri, yo quiero preguntarle algo sobre su visita a Filipinas, que me trae mucho a la cabeza, ¿no? ¿Cómo se vive en Filipinas? ¿Cómo se ve yo sé que hay un investigador filipino del tema OVNI allá, pero ¿cómo se vive la ufología o cómo se vive el fenómeno en Filipinas? Bueno, como te decía, realmente es una cosa muy, muy marginal. Yo conocí ahí a un grupo de interesados, pero nada conectados con el exterior y con la investigación ufológica actual. Y claro, además la Manila, que es donde se concentra toda la cultura del país, es una ciudad tan compleja y tan complicada que el mismo asociacionismo se hace casi imposible. Es una ciudad donde resulta imposible moverse, ¿no? Sí. Entonces, desde luego, ser miembro de una asociación allí requiere un trabajo en el atasco de cada día bastante notable, ¿no? Pero, Y ¿recuerdas algún caso emblemático en Filipinas? no, ha habido algún caso, pero muy, muy poco. Y realmente, como te decía, no es un tema de preocupación ciudadana habitual. Es algo como que pertenece a otra cultura y cada vez más, a medida que se ha producido la globalización con los medios de comunicación, con la televisión por cable, que eso ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Claro. Desde los años 80, 90, ¿no? La televisión por cable ha metido en cada hogar los programas de History Channel y de Max, qué sé yo, un montón de ellos sobre los extraterrestres, sobre los programas de consumo masivo de las leyendas sobre los Claro. ovnis. Mejor Eso, dicho, han intoxicado todo el panorama. sí, eso ha alterado completamente. Entonces, es algo que, bueno, pues que está ahí, que se dice en una cosa de la cultura de Occidente, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la cultura nacional ni con las creencias
de un país que continúa siendo absolutamente católico y tradicional, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, quiero darte las gracias, Ignacio. Tenemos una hora de entrevista. Esta entrevista la voy a pasar en la noche, la vamos a compartir y vamos a comentarla seguramente con nuestros amigos Rodrigo Fuenzalida, Viviana Bryson y Cris y Muñoz, que seguramente va a estar manejando los comentarios, que van a ser varios, mientras estemos transmitiendo esta conversación que me ha resultado súper entretenida, muy, muy buena, muy educativa también. De verdad quiero agradecerte profundamente por tu visita, tu primera visita, espero que sean otras más, para compartir todo lo que sabes, tu sapiencia, tu recorrido, que es importantísimo hoy por hoy para las generaciones que están interesadas en el fenómeno ahora y las que van a venir seguramente. ¿Verdad? Yo Ignacio, encantado de muchas estar contigo gracias. aquí y participar en tu programa. Muchas gracias, Ignacio. Antes de darle el pase a Rodrigo, quiero compartir un rato la pantalla para trasladarles a ustedes lo que es una de las publicaciones que tiene Ignacio, que está en Google, la pueden conseguir desde ahí. Está aquí, está en Amazon, está entre ufólogos, creyentes y contactados, una publicación que la pueden encontrar en Amazon. Y hay otros formatos En también. este momento es el libro que he publicado en este año, que es el que continúa en el mercado, que es Ya. la historia cultural de los ovnis en España. Wow. Los dos libros anteriores, como sabéis, Ovnis y Ciencias Humanas, está accesible en internet, en academia.edu, y entre ufólogos, creyentes y contactados, bueno, próximamente seguramente también lo pondré al acceso público, porque son ya libros de... Entre ufólogos, este que mencionabas, Rodrigo, Sí. entre ufólogos, creyentes y contactados apareció hace 30 años y Ovnis y Ciencias Humanas hace 20 aproximadamente. Y bueno, pues este año saqué la historia cultural de los ovnis en España, que es una versión actualizada, ampliada, muy ampliada sobre lo que era el primer libro, es decir, sobre cómo creció y evolucionó el fenómeno de los ovnis en el contexto de la cultura de aquel momento, ¿no? Adelante, Rodrigo. No, buenísimo. Oye, pucha, lamento haber llegado tan tarde, pero un invitado de lujo y yo creo que vamos a tener acá otra oportunidad de poder extendernos y profundizar en estos tópicos tan tremendamente necesarios, ¿no? Yo creo que hay que observar mucho de nuestras creaciones culturales, observar al hombre para poder entender lo que está pasando quizás también, o lo que estamos interpretando de las cosas que creemos que pasan fuera, o que están pasando fuera, no sabemos. Pero, no, feliz, yo insisto, el libro... Tu libro a mí me marcó mucho en su tiempo, por esta perspectiva antropológica, los elementos de tipo psicosociológico, global, pero sobre todo cultural, que están inmersos en la ufología española y en la producción, y cómo esto en alguna medida tú lo puedes extrapolar, que los elementos que tú encuentras ahí los encuentras en muchos otros lugares donde el tema de los ovnis construye en alguna medida visiones de mundo y construye finalmente formas de realidad, que eso es lo más interesante de todo esto, ¿no? Pero feliz bueno, de haber podido estar en estos minutos y esperando un próximo contacto ahí con Ignacio. Ojalá compartamos. Sí, claro que sí, Ignacio. Ahí tenemos un pequeño proyectito para de repente el próximo mes. Ojalá que podamos contar con tu participación para abrir una mesa de diálogo y conversar sobre esos temas. La casa editorial es Reediciones Anómalas, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. En realidad ha salido en una editorial dedicada a reediciones porque se iba a publicar como una reedición de entre ufólogos, creyentes y contactados, pero al final escribí el libro completamente nuevo, pero bueno, como ya me había comprometido con Pablo Vergel, el director de la editorial, en el libro, le digo, pues mira, te voy a dar un libro completamente nuevo en vez de una reedición. Y ahí está. Claro, justamente tengo aquí aquí está. Si la pueden ver, Reediciones Anómalas. Y por acá hay varios libros muy interesantes, entre ellos
está La historia cultural de los ovnis en España, Ignacio Cabria, ¿no? Ujú. Y tienes el otro libro también, aquí, Entre ovnis, creyentes y contactados, está por aquí. No, este no se reeditó, Ese no. porque ya lo que Ok. hice fue hacer una versión completamente nueva. Eso sí, aparece con una portada muy parecida a la anterior, que es de esta ilustración que está basada en una foto que se publicó en la prensa española de una visión que se produjo en septiembre de 1968 de lo que parece que fue un globo sonda en el cielo, pero que causó un auténtico Revuelo. furor en aquel momento. Bueno, sí, suele pasar. Sí. Sí. Bueno, Ignacio, quiero agradecerte infinitamente la oportunidad y bueno, seguramente nos vamos a conectar nuevamente Vamos a en ver. el futuro, ¿sí? Y Muy bien. bueno, gracias a Mercedes por esta posibilidad también de tenerte aquí. Te mando un Pues abrazo un desde aquí, Ignacio. Un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo, Nos Ignacio. vemos. A ti, hasta pronto. Nos Hasta vemos. pronto. Chao, chao. Cuídate.